En la primera parte de esta serie mencionaba que no todas las posiciones con el rey en el borde del tablero se pierden. Y es que precisamente esta que observan ahora, parecida al estudio realizado por Filidor, pero con los reyes y el alfil ubicados en la columna de caballo, es tablas. Solo que el procedimiento es único, por lo tanto, si están tomando café, cocinando, dejen de hacerlo y presten atención a este video, ya que digamos que si se les produce en la práctica sabrán qué hacer. Manos a la obra. Torre de 8 jaque para que la torre negra se vea obligada a abandonar la séptima fila y el blanco poder apoderarse de ella. Torre C1, torre F7, torre C2, torre G7, aunque esta vez esperar no llevará nada, pues no hay succión. Torre C1, las negras se mantienen esperando, torre C3. Alfil C6 cubriendo la defensa de la casilla C8 para cuando den jaque en G8. Torre B3 jaque. Alfil B5, torre C3 nuevamente. Alfil C6, bueno, jaque. Rey C5. La idea es colocar el rey en D6 y evitar repetir la posición. Torre B1, si rey D6, única es torre F1, ya que si torre D1 jaque, por ejemplo, alfil D5, torre C1, torre B7 jaque, rey C8, torre A7, amenazando jaque mate, rey D8 y esta posición debe resultarles familiar. Si no es así, no dejen de ver la primera parte de esta serie. Volvamos. Echamos jugadas para atrás. Torre F1 única. Torre G8 jaque, rey A7, rey C7 oposición, quitándole casillas al rey negro. Además amenaza jaque mate ahora mismo. Torre F7 jaque. Alfil D7, torre F1. La idea de esta jugada es esperar. Torre G2, amenaza jaque mate, torre F6 para cubrirse del jaque. Torre G2, torre H6, torre G3, torre F6. Digamos que el blanco intenta medio marear a las negras, pero no hay progreso. Volvamos, echamos para atrás unas jugadas. Y en vez de rey D6, alfil D5, torre F1. Es necesario estar preparado para dar jaques en la sexta fila. Rey D6, construyendo una especie de la posición de filidor, pero con el rey en B8 en vez de D8. Otro intento sería torre B7 jaque. Rey C8 se jugaría torre E7. Rey B8 nuevamente, rey B6, torre C1 para cubrirse con torre C8. Alfil E6 controlando C8, jaque. Rey C6, jaque. Rey D6, torre H1, tranquilitos. Alfil D5, torre H6, jaque. Y la partida sería tablas. Bueno, volvamos aquí, torre F1, rey D6, torre F6 jaque, alfil E6, torre F1, torre G8 jaque, rey A7, alfil D5, torre D1 clavando el alfil, torre A8 jaque, rey B6, torre B8 jaque, vuelve, jaque, vuelve, torre A3 para no repetir la posición. El blanco buscará la manera de ganar la partida. Y torre B1 llegando a la defensa de la segunda fila, en este caso la segunda columna. Esto lo veremos más adelante en este mismo video para que entiendan mucho mejor en qué consiste dicha defensa. Tengo que decirle a alguien acerca de esto. En la columna caballo, bien jugado, es tablas. Pero, ¿qué ocurriría si los reyes y el alfil se encuentran en la columna de torre, esa columna tan especial? Torre H2 esperando, torre B1. En caso tal de torre A7 jaque, para tratar de mantenerse en la séptima fila, rey B6, torre B7 jaque, rey C6, ya no hay jaques, torre B1. De moverse en séptima sería jaque mate más rápido. Alfil C3, torre B7, torre G2 esperando. Si torre B3, torre A2 jaque, rey B8, alfil E5, las blancas ganan. Si miramos torre F7, torre G8 jaque, rey A7, alfil D4 jaque. Y si rey A7 en esta posición, torre A2 jaque, rey B8, alfil E5. No hay manera de que las negras se salven.
Por lo tanto, torre B1, ¿creen que se salve si hace esa jugada? No. Torre H6, torre B7, miren qué jugada más bonita. Alfil B6, amenaza torre H8, las negras deben moverse. Si por ejemplo, torre B8, alfil C7, torre C8, rey B6, torre F8, alfil D6, torre D8, torre G6, esperando, ganando tiempos. Si torre E8, torre G1 y jaque mate en pocas. Volvamos. A ver, alfil B6, torre A7, jaque. Cuidadito con capturar esa torre alfil por A7, ya que sería ahogado y por lo tanto la partida tablas. Y qué triste tener una partida ganada y hacerla tablas, caballero. Rey B5, luego de torre A7. Torre F7, rey C6, torre F8, alfil C7. Las negras no tienen jugadas. Alfil D6, vean que es parecido a lo que vimos anteriormente. Torre 8, torre H1. En las 4 columnas centrales y en la de torre se gana. En la de caballo es tablas, siempre y cuando tengan la posición de filidor. Hay otras maneras de hacer tablas, como son la defensa de la segunda fila y la defensa Coach Rein, que me la hicieron a mí en el torneo Capablanca y Memorial. Yo con el alfil, ya imaginen la tristeza. Esa la veremos en otro video. Ahora vemos qué pasa si están colocados en la columna del alfil. Es necesario para después ver la defensa en la segunda fila. Ok, polilla. La maniobra de filidor es igualmente eficaz en las 4 columnas centrales. Por lo tanto, torre 8 jaque para que las negras se vean en la obligación de abandonar la séptima fila. Torre D8, torre E7. No ayuda torre H8 debido a torre A7 amenaza torre A8. Por lo tanto, rey B8, torre B7. Si rey C8 o rey A8, alfil D6. Torre H1, torre G7. Torre C1 jaque, alfil C5. Torre B1, torre G4. Y el mate es imparable comenzando por torre A4 jaque. Torre 8, torre D8, torre 7, torre D2. Les pongo este ejemplo por el que viene a continuación y así es otra posición para practicar. Ya verán lo que pasa. Torre B3, torre C7 jaque, rey B8, torre H7, rey A8, torre A7 jaque, rey B8, torre A4, rey C8, alfil B4. Y ya saben cómo continúa. Sí, claro. Y seguramente muchos de ustedes piensan que es la defensa de la segunda fila porque hay que tratar de forzar a la torre del bando débil a abandonar la segunda fila o la séptima fila. Pues vamos a aclarar esas posibles lagunas. Torre F4 jaque, alfil D4, A3. Rey D5, torre jaque, alfil E5, torre F7. La defensa de la segunda fila consiste en ubicar al rey y a la torre del bando débil en dicha fila. Torre A8, A2. Brusón está jugando muy bien con las piezas negras. Torre por A2, obviamente, Kramnik va a tratar de forzar porque quiere ganar. Torre A8 jaque, rey D7, rey E5, rey C6, rey E6, torre B7, alfil E5, rey B5. De la séptima fila pasaron a la columna de caballo. Rey D5, torre D7, alfil D6 cubriendo el jaque, rey B6. Vean, esa posición es de tablas hasta que se equivoca lastimosamente. Cuando el rey va al borde del tablero, muchas veces tiene un recurso de ahogado. Por ejemplo, si captura ahora mismo alfil por B6, vean que el rey de las negras no está en jaque y no tiene hacia dónde moverse. Rey D7, jugó Kramnik. Torre B5, rey C8, torre D5, torre B1. La partida continuó. Se realizaron muchas jugadas. Casi llegan a la regla de las 50 jugadas. Además de proponer el cambio de torres, que de aceptarlo inmediatamente sería tablas por la falta de material, el rey luego de esto volverá a la columna de caballo. Torre A2 jaque. Se puede visitar la primera fila momentáneamente o la primera columna
siempre y cuando el rey pueda volver a la columna de caballo, a la segunda fila. Continuemos. Torre de 1, rey B6. Vean que no había progreso en ese momento, pero Crandy tiene su maldad. No por gusto fue campeón mundial. Torre G6, torre D5, rey E6. Uno no se puede confiar. Y le estoy dando demasiados spoilers. Rey D6, rey A6, alfil C5. Aclarar que en esta posición las negras podían continuar con torre B3 y se quitaban de encima ciertas complicaciones que al mínimo error podían perder la partida. Rey C6, torre B6 jaque, ya saben que no puede capturar. Rey D5, torre B3, torre A1 jaque, rey B5. Pero Brusón jugó rey B7. Torre A1, torre B3. El gran maestro Brusón había realizado una defensa casi perfecta, pero le dio chance a Crandy de tratar de conseguir la victoria con torre A7 jaque. Y juega rey B8. Donde nada puede mal ir, sal. Un error que cualquiera puede cometer, pues pensamos que como está en la columna de caballo es tablas, pero eso es en la posición parecida al estudio de Philidor, no en esta, que luego de rey C6, torre H3, torre A1, las negras se rindieron. ¿Por qué? Si torre H6 jaque, alfil D6 y se debe entregar la torre por el mate en A8. Y en caso tal de torre C3, entonces torre 1. Y si torre D3, alfil D6 jaque. ¿Qué debía hacer entonces? Torre A7 jaque, ¿recuerdan? Rey C8. Esta es la razón por la que vimos el estudio anterior. Los reyes y el alfil ubicados en la columna C. Pero las blancas tienen un tiempo de menos y ese es el detalle para que esta posición no se gane. Vean, torre B1. Vamos a tratar de hacer lo que acabamos de ver en el ejemplo. Rey C8, torre H7, torre D1, alfil A3. Controlando la casilla del jaque. Torre C3, alfil C5, torre D3, torre C7, rey D8, torre G7, rey E8, torre G8 jaque. Y se cumple la regla de las 50 jugadas. Sin movimientos de peones ni capturas de piezas, la partida es tablas. Es por ello que lo importante es conocer las ideas, no mecanizarse y contar los tiempos. A eso se le llama estrategia. Espero que el video les haya sido útil. Si es así, no olviden compartirlo para que más personas accedan a esta información. Darle like, comentar y suscribirse si aún no lo hacen, muy importante para seguir creciendo en familia. Nos vemos en el próximo video. No dejen de verlo, que es otra forma de defenderse en estos finales, ¿ok? Hasta la próxima.